Estamos de nueva cuenta en esta chimenea. Estimado amigo, ¿cómo te ha ido? Bendito Dios, amigo, me ha ido muy, muy bien. ¿Y a ti qué tal? ¿Qué tal te tratan las inundaciones de esta ciudad? Sí, ¿verdad? Pues es que las inundaciones han sido algo caótico, pero bueno, nos damos cuenta cómo el cambio climático está llegando a unos extremos, ¿no? Sí, nos está afectando. Y las aguas se van y se desbordan en todo momento. Tú sabes que yo vivo muy cerca de ahí del río Magdalena. Lo sé. No hace mucho tiempo se desbordó un poquito. Fíjate que ese río tiene imágenes muy, muy bonitas, antiquísimas, incluso pinturas de ese río. Es decir, esa zona guarda imágenes maravillosas. Y hablando de imágenes, amigo mío, ¿qué te parece si nos introduces al capítulo de hoy? Excelente, pues vamos a hablar de imágenes vinculadas a México, en la parte histórica, en la parte cultural, en fin, tenemos un acervo muy grande y para ello tenemos una gran invitada. Qué maravilla. Vania Casasola, bienvenida aquí a tu chimenea. Muchas gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Alfonso Ángel, qué alegría compartir estas historias de las inundaciones y del río Magdalena y de la iconografía alrededor de... Así es. Sí. Así es, pues tendremos el gusto de que tú nos vayas acercando a este legado de 4 generaciones. Que como ahorita respiraste, hay que respirar porque son 4 generaciones dedicadas a este acervo fotográfico. Mucha gente lo conocerá, otros lo habrá oído. Así es. Pero siempre que abras un libro, te vas a encontrar que en pie de foto dice Archivo Casasola. Así es. Sí. Así es que imagínate esto. Fíjate que me da mucho gusto que estés aquí, Vania, porque incluso gente que está envuelta en el arte y la cultura conoce el apellido, pero no tiene mucha idea de que solo dicen pues fotografías. No, claro, por supuesto. Pero pues es mucho más que eso. Claro. Así que nos va a dar mucho gusto escuchar todo lo que sabes al respecto. Pues si quieren les cuento un poquito de la historia de cómo nace este Archivo Casasola en el imaginario de la gente, sobre todo, ¿no? A ver, todo empieza, como lo platicábamos ahorita, detrás de cámaras en 1874, que nace mi bisabuelo Agustín Víctor Casasola. Él, nace en la Ciudad de México, pero vamos a decir algo, el centro de la ciudad, que era lo que ahora entendemos como el centro, era toda la Ciudad de México. Sí. Y entonces él empieza a trabajar de chavito como reportero en los periódicos del lugar. Y como lo decía muy bien él y mi abuelo, decían que el bisabuelo cambió la pluma por la cámara. Porque imaginen una época en la que no solo desde que naciste, creciste, te enamoraste, tuviste hijos, solamente hubo un presidente de México, sino que aparte las noticias se ilustraban con grabados. Y de repente la fotografía empieza a tomar auge y por ahí en Estados Unidos Kodak ya pues saca las placas secas de gelatina, donde pueden entonces los fotógrafos utilizar esas piezas para la prensa y la fotografía se vuelve el instrumento que documenta las noticias. Agustín Víctor Casasola en ese momento, finales del siglo XIX, hace el cambio y se dedica a aprender fotografía. Siempre decimos que con una cámara prestada y no lo decimos por romantizar, lo decimos porque así es como nos llegó la tradición oral, ¿no? Mi papá siempre me decía, el bisabuelo empezó con una cámara prestada de estas cámaras grandes de vistas de tripié, ¿no? Sí. Y era porque era muy caro. Entonces, evidentemente, a un cuate se lo tuvo que haber prestado o entre varios estaban aprendiendo con la misma cámara. Así nace el fotógrafo. El fotógrafo se convierte en fotógrafo de prensa y está trabajando en el periódico El Tiempo y de repente se convierte en muy buen fotógrafo. Y Rafael Reyes Espíndola, el fundador del Imparcial, que de Imparcial no tenía nada, se lo lleva y le dice, oye, por favor, ven a trabajar conmigo. Entonces, ya siendo fotógrafo de prensa al 100%, estalla la Revolución Mexicana. Y con esto, los cambios sociales, como bien sabemos, y ustedes que son empresarios en la Cámara lo saben muy bien, pues generan negocios diferentes. Y Agustín Víctor Casasola tuvo la visión de decir, si estoy viendo cómo el periódico está vendiendo a muy buen precio a las agencias internacionales las fotografías que tomo y las de mis amigos, mis colegas, que eran la primera generación de fotógrafos de prensa de la Ciudad de México. ¿Se imaginan eso? Entonces él funda una agencia de información gráfica que es donde se forma y se conforma literal el Archivo Casasola. ¿Por qué? Porque era una agencia, porque se
comercializaba el trabajo de muchos fotógrafos, no solo de la ciudad, del interior de la República, de Estados Unidos, de Europa, pero también él tenía el alma coleccionista. Entonces la práctica en ese momento era tomar el negativo de vidrio, que era 5x7, rasparle la emulsión y volver a utilizarlo. Y él decía, espérame, yo te lo compro así como me lo quieres vender de vidrio, o regálamelo o lo rescato, pero no le raspes porque eso es lo que me va a servir. Y es así como se va formando el gran archivo Casasola. Ok, fíjate que ayer que estaba yo ya disponiéndome a irme al mundo de los sueños y pensando en esta entrevista, pensaba que Víctor fue un adelantado a su época, ¿no? 100%. Hoy es muy común tomarnos una foto y guardarla en nuestro Instagram, ¿no? Sí, claro. Vivimos en un mundo atestado de imágenes, claro, ¿no? Para nosotros es lo más común, claro, pero hace 100 años no lo era, ¿no? Y él empezó con esta visión de decir, bueno, una imagen y vale, y hay que guardarla y tiene un tesoro ahí que se va acumulando, ¿no? Maravilloso. Por supuesto. Fíjate que es lo que le reconocen también los investigadores y la academia. Lo que reconocen no solamente fue su talento como fotógrafo, sino la visión de haber formado un archivo que en su época, como bien lo dices, fue innovador la manera de entender la fotografía y fue bastante adelantado y bastante apasionado del cómo resguardar la memoria gráfica de México. Ese archivo que hoy significa la memoria gráfica de México. Sí, sí. A mí me gustaría preguntarte, Agustín Víctor Casasola nace en 1874 y muere en 1938. Sí. Evidentemente, muy pocas lo conocieron. En este caso, tu bisabuelo. Sí. En este caso, tu abuelo, ¿no? ¿Cómo guardaba? ¿Qué te han platicado? ¿En dónde conservaba las cosas? Etcétera, ¿no? Y el acervo, ¿cómo fue creciendo y hasta qué cantidad? Trasládanos a esa bodega fría, a lo mejor, como si fuera un congelador, no lo sé, para que se conservaran mejor. Ambiéntanos y platícanos eso. Ok, esta es una de las cajas que se usaban en la época. Aquí dice papel sensibilizado de Eastman Kodak Company. Aquí se venían las piezas que yo les contaba, las de la emulsión ya seca para utilizarlas como fotografía. Hay unas fotografías donde se ve que está mi abuelo en las estanterías del archivo Casasola y están formadas todas así por hileritas. Son estas cajas. Esta caja, por ejemplo, vemos aquí dice 6 siglos. ¿Por qué? Porque desde 1921 el bisabuelo, Agustín Víctor Casasola, y Gustavo Casasola, mi abuelo, que fue su primogénito, mi abuelo nace en 1900. Entonces ellos desde el 21 empiezan a hacer una curaduría del archivo para hacer libros de historia de México. La primera intención y lo primero que materializan fueron unas publicaciones que se llamaron Álbum Histórico Gráfico, que eran unas escalas chiquitas donde a manera de álbum, tal cual como lo contaba, se contaba que si la revolución maderista, que si la presidencia, que sí, todo este rollo, ¿no? La verdad que en esa época siempre creemos y aseguramos que la revolución estaba tan cerca todavía, los humos todavía estaban muy presentes, que no había sentido de nostalgia en la población por aquella lucha armada. Así es. Entonces no estaba esa urgencia de échame ese libro con las fotos que lo quiero ver más bien así. Ya ¿no? Estamos hasta acá de la revolución. Es que teníamos caudillos matándose todavía, ¿no? Entonces, en el 42, mi abuelo consolida esa intención con la publicación de Historia Gráfica de la Revolución y en el 60 con la de 6 siglos de Historia Gráfica de México. Aquí dice 6 siglos. Esto quiere decir que aquí, y luego dice Historia Patria, es que me encantan, eso es una maravilla. Entonces aquí luego vienen estas piezas que son los diferentes tipos de negativo que se formaban. Esta, por ejemplo, era la cámara de mi abuelo y tenemos aquí, es algo que está al revés, déjame entender qué es. No voy a entender, es un monumento, pero, o sea, son piezas, si quieren se las voy pasando aquí con el plastiquito. Gracias. Y ahí está la de tu cámara, yo creo. Sí, y entonces aquí están las diferentes piezas, por ejemplo. Hay fotografías, esas son foto original y estas son reprografías. Se puede saber luego porque la mica es un poco más gruesa y podemos ver perfectamente la tachuela como está puesta ahí. Y luego tenemos piezas súper originales. Como qué bonito. ¿Viste? Es que se me hace una joya, ¿no? Porque muchos dicen... Esta es una foto de la pintura de Goya. Exacto. Y entonces en otras fotos como esta. Este es el formato de los negativos
donde están inmortalizadas las piezas de la Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, plata mexicana. No les traje nada de Villa y Zapata porque esos por lo general están de ese tamaño, pero son vidrio. Entonces son muy sensibles, esos ya no salen del archivo. Sácame de una duda. Sí. ¿Qué es un daguerrotipo? Un daguerrotipo. Es que, a ver, Daguerre fue el inventor, bueno, no inventor, pero fue de los muy, muy pioneros en la fotografía. Ok. Entonces él hacía un proceso sobre un metal y una emulsión, donde después de la exposición prolongada de una persona, un evento, no un evento, vaya, una cosa que no se moviera, claro, o un humano que tuviera la capacidad de no parpadear, podía quedar así inmortalizada, y era una sola pieza sin capacidad de reproducirse nuevamente. O sea, no existía un negativo, sino que era la impresión precisa sobre ese soporte, y luego tenía unas cajitas muy, muy bonitas que tenían como una tapaderita y todo. Entonces, una pieza de arte tal cual un daguerrotipo. Sí, fíjate que yo tengo una anécdota muy buena respecto de eso. Hay un museo que tiene un paisaje con un cerro emblemático de esa ciudad en cuestión, que aman y adoran, la tienen como gran pieza de su museo. Okay. Y un buen día nos encontramos el daguerrotipo en el cual se basó el pintor para hacer la pintura. ¡Qué bonito! Sí. Y lo compraron y fue, pero siempre me quedó la duda, ¿y qué diferencia hay entre eso y una fotografía, no? Que esa es la pieza única que existe de la captura de la imagen, ¿no? O sea, se plasmó esa imagen en lo fotosensible dentro del metal que tenía y se convierte en una pieza en completo. Y la fotografía lo que tiene es que se puede reproducir a partir del negativo. Sí, por ejemplo, acá mira, pues ya que estamos en estas. Es que yo les voy a contar una historia. Es que, a ver, para acabar de decir, el archivo Casasola, ese que les cuento de Agustín Víctor, que se funda con la agencia Casasola Fots y que se hace en este tipo de la revolución, dura como un negocio, vamos a decir, como un negocio abierto al público, en el que tuvo muchas direcciones en el centro de la Ciudad de México, hasta los 20. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el 21, Agustín Víctor Casasola se va a trabajar al departamento del Distrito Federal en la Dirección de Obras Públicas. Él, digamos que abre o funda o empieza la oficina, la dirección de dibujo, fotografía y artes del departamento de la Dirección de Obras Públicas. ¿Qué hacían ahí? Todos estos álbumes que conservamos algunos de la urbanización de la Ciudad de México. Entonces, lo que hace el departamento del DF es contratar a Casasola para que entonces se vaya a dar este testimonio con su cámara y se va a llegar, siempre digo, perdón, gente, eran otras épocas, al orgullo de su nepotismo, porque se lleva a trabajar con él a Gustavo, mi abuelo, y a Piedad, que siempre es bien importante hablar de Piedad Casasola, porque uno dice siempre, o bueno, me toca escuchar, los hermanos Casasola. Yo, espérate, ahí daba las órdenes una mujer. Entonces era Piedad Casasola, hija de Agustín Víctor, hermana de mi abuelo, quien se queda al frente a la muerte de Agustín Víctor, al frente del archivo y al frente de todas las corresponsalías y de la administración y custodia y todo, ¿no? Entonces, bueno, en el 76 la familia vende el archivo Casasola al gobierno. Sí. En el acto simbólico, de hecho hay una fotografía que por ahí se podría encontrar, donde está Echeverría recibiendo de mi abuelo la cámara Graflex de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo en ese momento pues tenía 76 años. Está recibiendo la cámara de mi abuelo en esta representación de recibir esta memoria del país, ¿no? De manos de Gustavo Casasola. Es así como se funda la Fototeca Nacional en el cumpleaños, que es el 20 de noviembre, y así nace el archivo Casasola dentro de la Fototeca Nacional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros y qué son estas cosas? Esto viene de esa primera curaduría que hacen Agustín Víctor Casasola y Gustavo para hacer libros, y que mi abuelo, naciendo en 1900, pues en el 13 empieza a tomar fotos. Terminando la decena trágica, mi abuelo se incorpora a la plantilla de fotógrafos de la agencia. Entonces a mi abuelo le toca hacer fotografía de la Ciudad de México, de eventos políticos, pero le toca, por ejemplo, entrevistar y dejar que Pancho Villa se retratara por él durante las pláticas de rendición en Sabinas, Coahuila. Después lo va a ver a su hacienda Canutillo, lo retrata también. O sea, mi abuelo tiene muchas fotografías de su propia trayectoria como fotógrafo de prensa, independiente de que era la mano derecha de Agustín Víctor Casasola, y entonces le ayudó a catalogar ese archivo junto con Piedad, y luego hicieron esa primera selección. Por ejemplo, este retrato, me gusta mucho dar crédito a los fotógrafos cuando sabemos quiénes son. Claro. La fotografía esta de Zapata, y esa fotografía que siempre digo que qué bárbaro, qué ojos y qué mirada, este retrato maravilloso, está conservado en el archivo Casasola, pero el fotógrafo es Antonio Garduño.
Un extraordinario fotógrafo que dentro de sus habilidades era fotógrafo de las novias y después fue fotógrafo de la Revolución Mexicana, pero yo digo que siempre su mejor hazaña fue haber sido novio de Nahui Olin. Él fue novio de Nahui Olin. Qué bárbaro, claro. No, bueno. Entonces, eso yo creo que sí es el mérito más grande de Garduño. Y luego el retrato de Zapata. Sí, ¿no? Pero eso habrá sido antes de Doctor Atle. Entonces él fue el que tomó esta serie de fotos de Nahui Olin en el Teatro Oscuro donde ella está haciendo piruetas desnuda. No, creo que unas son de Weston. No, las que tomó Garduño son cuando está desnuda, pero en Veracruz, en el mar. Okay. Sí, que son muy bonitas. Pero ella no era novio de ella, ¿o sí? Era novio del marinero después de Garduño. Afrodescendiente. ¿Te das cuenta lo correcto que soy, amigo? Sí. No, después de Garduño. O sea, oye, qué interesante eso. Está muy interesante, sí. Entonces, lo que yo les quería contar, tanto rollo, porque les quería contar esto. Estoy volando. Es que este archivo, la vocación del archivo Casasola realmente nace de la prensa. Porque Agustín Víctor era periodista. Porque le enseñó a sus hijos el trabajo y el oficio del periodismo. Entonces, ellos trabajaban, sí, para la agencia, pero, por ejemplo, mi abuelo trabajó toda la vida con Agustín Víctor Casasola y tenía corresponsalías con otros medios, ¿no? Por ejemplo, tenemos una carta de que el Demócrata le pagó 20 pesos de viáticos cuando se fue a Sabinas, Coahuila, a conseguir la entrevista de Pancho Villa. Y así los demás hijos de Agustín Víctor Casasola trabajaron todos en los medios, ¿no? Todos fueron fotógrafos de alguna revista, de algún medio. Y mi abuelo es el que después de trabajar en la Dirección de Obras Públicas se dedica al 100% a editar. Y en este espíritu del periodismo, el archivo Casasola tiene muchas secciones, que es muy conocido por la Revolución Mexicana. Sí. Pero la Revolución Mexicana es una sección del archivo. Hay otra que son siniestros, hay otra que son judiciales, hay otra que es teatro, toros y entretenimiento, cine y televisión, artistas, espectáculos. Hay una sección, nosotros, por la vocación también editorial, tenemos una sección que se llama Retratos, que es muy bonita. Es muy bonita porque ellos, como eran los dueños de las fotografías y en muchos casos ellos las habían creado, podían hacerla. Entonces recortaban de las fotos las caritas de las personas y entonces las ponían en otra sección y armaban una subsección y decían, me va a servir para hacer mi índice con la colección. El Photoshop de la época. El Photoshop de la época, ¿no? Entonces, son esas cosas muy curiosas. Oye, ¿y qué porcentaje es revolución de todo lo que significa el archivo? Supongo que es importante, pero no sé. Ahorita que dices que son varias secciones. Mira, buen dato. Si en revolución estamos considerando desde Madero a Cárdenas, y con esto escenas armadas y todo el rollo, yo creo que es el 30%. Es que es bastante. Es mucho, es mucho, es el 30%. Pero luego hay fotos muy bonitas. Les voy a contar. A ver. O sea, ustedes han de ver y dicen, ¿qué es esto? O sea, a ver, es un coche que se está desplomando en un barranco. Wow. ¿No? Cine. ¿No? No. A ver. Aquí hay otra. Es que es una secuencia. Sí. A ver, amigo, enséñasela, Alfonso. Por favor. ¿De qué se imaginan de que hubieran utilizado esas fotografías? Es un carrito viejito que se está desbarrancándose. Yo pensé inmediato en cine, en alguna escena de cine. Bueno, en algún momento de la vida, las Lomas de Chapultepec fue un proyecto de fraccionamiento. Y la gente pensaba que estaba bien requete lejos. Entonces, para invitar a la gente a que conocieran la zona y se sumaran a invertir, los constructores hicieron un concurso. Entonces, aventaban un carro, así, lo aventaban, y quien se aventara por el carro, lo que se quedaba con el carro. Y así dieron a conocer las Lomas de Chapultepec. Esto es un proyecto comercial. ¡Qué locura! Para vender y el fraccionamiento de las lomas. Entonces, son las fotografías que se conservan porque pues forman parte de proyectos comerciales, de cosas que se anunciaban en la prensa. Este es el original tal cual de la época, ¿no? Un verdadero marketing, ¿no? Este era un verdadero marketing porque la gente se iba así de órale, ¿no? Vámonos. Bueno, entonces, tú me pediste fotos tamaño... Yo te pedí fotos porque creo que era importante que la cámara registrara. Ahorita las acercamos. Hay algunas que son... Voy a acercar esta que me parece interesante a la cámara para que... Sí, adelante. Estas son reproducciones, son ampliaciones. Esta es de Carranza, que justamente con nuestro amigo las acabamos de mostrar en el podcast. Claro. Estas son de...
la inauguración del colegio militar. ¿Y esto todavía es plata sobre gelatina? No. Esas son ampliaciones. Okay. No, por ejemplo, la que es estas son plata. Esta de acá atrás, esta de acá que está aquí protegida, esta de acá. Maravilla. Déjame te encuentro por acá otras que... Mira, les traje unas que son las que pueden salir así como siempre mucho, que son de banquetes y cosas por el estilo. Claro. De la sección sociales. Pero fíjate, concurso de baile del Demócrata, ¿no? En el Salón Rojo. Semana del Foxtrot. Anda. ¿No? Y estas sí son... Algo, tú las puedes ver, mira, tienen el brillito. Sí. Acá están estas otras, ¿no? Y estas eran, digamos, de aspectos sociales, ¿no? Claro. En este caso, tomada por tu bisabuelo, por tu abuelo o por fotógrafos de la época. O por alguien que, mira, es que puede haber sido alguien de la familia o puede haber sido un colega o nada más así como ya se usó la fotografía. Me encanta esa toma porque es Carranza, visto desde muy arriba. Entonces aquí esta sí puede ser de Agustín Víctor Casasola porque justamente él tomaba como planos altos y hacía ese tipo de imágenes. Muy su estilo, ¿no? Muy su estilo. Entonces, pero son todas las secciones. Entonces, es hermosa esta. Sí. Es hermosa. Y mira, y aquí está esta otra que ya la agarré con la mano, pero mira, ahí la Constitución, ahí el tu juicio y tu olvide, ahí. Sí. Qué maravilla. No que diga el de Maximiliano, no, hombre, es que a mí los nombres se me van, pero ya. Sí. Porque hacían eso, son piezas que recortaban porque les servían para publicarlas. A ver, en este espíritu de que las fotografías eran para la prensa, de repente vamos a encontrar mucho material que de repente decimos, ¿por qué está intervenido? ¿No? ¿O por qué está maltratado? Cortado como ese que me estás diciendo. Luego hay otros que están... A mí se me hace muy artístico, están retocados como un lápiz o con una especie de plumín, porque a la hora de publicarlo en el periódico necesitaban que la foto diera ese contraste para poder tener la calidad. Hoy lo hacemos con Photoshop, hoy lo hacemos con otras técnicas. En ese momento había un ilustrador que le daba los realces y hoy ves esas piezas. Yo tengo una sección especial de todas esas piezas porque son totalmente artísticas. Sí, son únicas, ¿no? Se destacan de las demás. Totalmente. Digamos también así, en aspectos genéricos, ¿cuál es la fotografía del archivo Casasola que se ha multiplicado, que ha llegado a todos lados, nacionalmente, internacionalmente? Digo, puede haber 20 de esas 20 que tú traigas, nos traigas una aquí a la mesa y podamos conversar. 100%. Mira, la fotografía de la soldadera, la clásica Adelita, ¿no? La mujer que se está asomando del tren. Esa foto yo creo que es icónica, la ves y te grita México, ¿no? La fotografía de Villa en la silla presidencial, por todo el simbolismo que representa, también es muy conocida, muy importante. Y los retratos de Zapata, ¿no? Tanto el que está de frente como el que está, o sea, el busto, como el que está súper gallardo con el rifle, que hay una investigación nueva que también lo acreditan como fotografía de Garduño, ¿eh? Sí, mira, también sí. Y hay otra de él con un caballo atrás, ¿no? De Zapata. Con su caballo, pues. Con su caballo. Sí. Pues que hay muchas. Que es muy famosa, ¿no? Muchas de Zapata. Sí, pero la que se puede considerar más es esa Adelita, la soldadera, 100%. Que está en el tren, ¿no? Está asomada. Probablemente andando o haciendo una parada rápida. Sale esta chica o esta señora y se asoma. Esa es la que ha rebasado fronteras. 100%. Mira, esa fotografía yo la utilizo muchísimo para hablar del trabajo que hay detrás de un archivo fotográfico y de la gestión, ¿no? Que es el trabajo invisible cuando una imagen se convierte en icono de una nación, como es el caso, ¿no? La primera vez que se publica en la prensa esa fotografía, si no me equivoco, es en 1912 en el periódico Nueva Era. Esa foto es autoría de Jerónimo Hernández. O sea, es bien importante porque luego todos les decimos archivo Casasola y esa es medio culpa de mi abuelo, porque cuando hace los libros, que es cuando se democratiza realmente el archivo, él agarra y dice fotos, archivo Casasola, ¿no? Y como los Mayo estaban muy de moda, la gente empezó a decir,
pues Archivo Casasola, pues Hermanos Casasola, porque Hermanos Mayo. O sea, somos personas, ¿no? Entonces hacemos eso. Sí. Pero a ver, esa foto, por ejemplo, se publica en 1912. Después de la decena trágica, Jerónimo Hernández deja de ser fotógrafo de prensa y entrega de cuates, así porque hasta su familia lo dice, de cuates, le da su archivo a Agustín Víctor Casasola porque sabe que Agustín guardaba todo. Es que yo crecí con una consigna, aquí nada se tira. Sí, sí. O sea, tú no sabes, yo tengo panfletos del PRD que no se tiran. ¿Sí me explico? Porque ya son historia. Entonces, le da el archivo. En ese archivo va la delita. Entonces, una vez que se publica en esa nueva era, pues la foto deja de publicarse mucho tiempo. Y de repente, por ahí de los 20, empiezan a decir, mira qué bonita foto, y la ponen como parte del stock en la agencia. Pero no era una foto recurrida, ¿sí me explico? No era que la gente dijera, la quiero tener en mi sala ahorita. No. Para nada. No. Es en los 40s cuando mi abuelo publica y secciona, hace un encuadre de la fotografía y secciona nada más a la mujer y empieza a publicarla en Historia Gráfica de la Revolución de esa manera. Y es cuando, de nuevo, volteamos a ver esa fotografía, pero una generación después. Que ya es más bien con esta mirada del cine de oro, ¿no? Claro, con la mirada muy artística, muy, oye, vamos a recordar ese rostro, vamos a tratar de interpretarlo. ¿Cuánta gente ha dicho que si se llama tal, que si se llama fulana? Por el amor de Dios, nadie sabe. O sea, es que le tomó la foto Jerónimo y no le llegó, señora, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? No porque pasó. Va a pasar a la historia, ¿no? Sí, no pasó. ¿Qué les parece que hagamos una pausa? Vamos a dejar aquí esta conversación, nos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otra fotografía de estas emblemáticas y a tocar otros aspectos de lo que es el archivo, la colección y todo el mundo fotográfico que Vania nos está platicando. Antes de irnos al corte, amigo, hay que recordarles a nuestros escuchas y videntes, bien, audio escuchas. De acuerdo. Que le pueden decir a Alexa, reproduce La Chimenea del Podcast y que La Chimenea del Podcast se va a reproducir ahí. Esas cosas mágicas de nuestra cotidianidad. Y ahorita que regresemos te voy a platicar de la versión masculina de Alexa. Qué barbaridad. Vas a ver. Continuamos. Bien, amigos, pues aquí estamos revisando fotografías, revisando datos históricos, haciendo recuerdos gracias a Vania Casasola, que en esta ocasión está aquí con nosotros mostrándonos una pequeñísima parte de este archivo. Y como yo le decía a mi amigo Ángel, que tenemos una nueva versión de lo que es este dispositivo de Alexa, ¿no? Alexa, sí. Ahora es Alexo. Nada más que el problema de Alexo es que le tienes que repetir las cosas 2 veces. Es clásico. Entonces, eso es lo único. No puede hacer 2 cosas al mismo tiempo. No. Pues, en algo tendría que fallar Alexo. Sí. Pero bueno, aquí estamos, Vania. Qué gusto tenerte aquí. Estamos muy, muy animados, sobre todo haciendo recuerdos de este país que es tan bello. Y hay otra fotografía, a mí me gustaría que la pusiéramos aquí en la mesa de la conversación, porque está la fotografía emblemática de cuando se sienta Francisco Villa y Emiliano Zapata. Así es, en la silla. Y tiene una característica muy primordial que se la quiero dejar ahí a Vania, porque de alguna manera todo el mundo recuerda esa foto, pues por los dos que se sentaron y algunas otras cosas más. Pero ahí hay algo muy importante en esta fotografía y Vania nos lo va a platicar. Esa fotografía creo que todo el mundo, o sea, tú tienes razón, Alfonso, todo el mundo la hemos visto. ¿Cuántas veces? Es más, por 100 años hemos visto esa foto. Y bueno, vamos a contar un poco la historia detrás de toda la foto, ¿no? Es el 6 de diciembre de 1914, la entrada de los ejércitos de la Convención a la Ciudad de México. Desfilan juntos Zapata y Villa, entran a Palacio Nacional. Es el famoso banquete en el que Villa está sentado junto a Vasconcelos. Eso siempre va a tener un toque así como agridulce. Y están en este momento, después del banquete, van a los salones nos va a sonar muy familiar. Cada que vemos en la tele el paso del presidente o la presidenta rumbo al balcón presidencial y vemos esos salones,
en esos salones fue tomada la fotografía. Entonces ya tenemos ese contexto, ¿no? Porque la tele nos lo da los 15 de septiembre. Entonces había unas sillas por ahí y había una que era la que más brillaba. No era formalmente la presidencial, pero se asume por ostentosa, ¿no? Se las acercan a los caudillos y es como se da esta clásica historia en la que Villa le dice a Zapata: siéntese, mi general. Zapata le dice: no, hombre, esa silla está maldita. Se sienta a Villa, que era muy extrovertido, y en ese momento es cuando los fotógrafos ven la gran oportunidad de una foto memorable, ¿no? Claro. Entonces convocan a la gente, hacen el clásico pajarito, volten para acá todos, hay un chorro de personas, entonces a ver, quietos, no se muevan, todos aquí viendo para acá. De ese momento hay 5 negativos, por eso hay uno donde está de frente Zapata, otro donde está platicando por acá, son negativos 5x7, vidrio, o sea, todo, con esta característica, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, siendo una foto de interior, lo que tiene esa característica es que la explosión de magnesio hacia sus humitos. Llegó un momento que los caudillos, que eran hombres de pocas pulgas, no lo decimos nosotros, lo dice la historia, voltea a Villa y le dice a Zapata: oiga, mi general, ¿no se le antoja una heladita de fotógrafos? Y entonces los periodistas escucharon y dijeron: vámonos, pero por patas, ¿no? Sí. Esa es la historia familiar. Pero a ver, pocas veces reparamos en que al centro de esa imagen hay una mujer. Una mujer que atribuimos esa presencia a Dolores Jiménez y Muro. ¿Quién era Dolores Jiménez y Muro? Una periodista, quien era activista, maderista, antirreeleccionista. Vamos a darnos una idea. Ella, apoyando la campaña de Madero, funda un club antirreeleccionista de mujeres en un México donde las mujeres no tenían derecho ni a divorciarse, ni al voto, ni casi a tener actos jurídicos por su cuenta. En ese mundo, ella forma un grupo de mujeres ávidas de participar en la política del país, que se llamó Las Hijas de Cuauhtémoc. Y cuando Porfirio Díaz le hace este fraude electoral a Madero, que lo mete a la cárcel en San Luis Potosí, Dolores Jiménez y Muro, pero con unas faldas bien puestas, se reúne con las Hijas de Cuauhtémoc en la Glorieta de Colón, en Paseo de la Reforma, y protestan con una pancarta que leía: es tiempo que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Esta señora, después de 2 días de esa protesta, publica en el Diario del Hogar sobre su protesta con las Hijas de Cuauhtémoc. Y el gobierno dice: espérame tantito, una cosa es que te hayamos dejado protestar en Reforma con 5 coches que pasaran a 20 kilómetros por hora, y otra que lo publiques en la prensa, y la llevan presa. Así presa, no fue la primera, no fue la última. La señora tenía una penetración, o sea, su pluma realmente impactaba en la población, y ella fue general brigadier del Ejército Zapatista, redactó el prólogo del Plan de Ayala, hizo muchísimas cosas, ¿no? Después participó en campañas de alfabetización, o sea, fue una mujer muy activa en México, y atribuimos esa presencia justamente porque los tiempos nos dan, porque los indicios nos dan que es ella la que está en esa fotografía. Y que haya pasado una mujer así de importante, con esa pues capacidad de liderazgo de la época, haya pasado inadvertida, invisible por más de 100 años, si no le empezamos a nombrar y a decir que ahí está, ¿qué les depara a las demás mujeres de la historia? Pero sobre todo, ¿qué nos depara a nosotras? Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de esta fotografía. No, y fíjate que por ahí empecé a curiosear, y no sé si te enteraste que hace un año la presidente Claudia Sheinbaum la sacó a relucir ahí con un par de personas, una persona dedicada a la cultura, etcétera, y la mostraron de alguna forma, ¿no? Así es que yo invitaría a todas las personas que nos ven que exactamente cuando acabe este programa vayan, busquen esa foto y ubiquen a Dolores Jiménez y Muro, y los invito a que vayan y la busquen en Casasola México y en las redes sociales de Archivo Casasola. Ahí la van a encontrar. Y aprovechando que hablaste de eso, cuéntanos cuáles son las redes donde la gente puede visitar. A ver, la gente los puede encontrar en 3 redes distintas. Una que es @Archivo Casasola en Facebook, Instagram y Twitter, donde compartimos estas fotografías de la colección, estos procesos de reproducción, todo lo que tiene que ver con la fotografía y la historia tal cual. Tenemos otra red que es Casasola
México, que es el logo rosita. Entonces, Casasola México es esta empresa que fundé en 2010, al lado de mi padre, con la intención de crear productos que incorporaran estas fotografías al diseño y crear accesorios de uso contemporáneo, que la gente pudiera tener siempre un cachito de historia para llevar. Entonces, digamos que es la empresa desde la que operamos la conservación, la promoción y la divulgación de la historia de México. Y mis redes personales son Vania Casasola. Perfecto. Ahora, platícanos en qué se diferencia el archivo de la colección. ¿Cuándo empieza uno? ¿Cuándo termina otro? Uno tiene un contenido, el otro tiene otro. ¿Cuál es esa diferenciación para poder entender archivo de la colección? Mira, Archivo Casasola esencialmente se debe de entender este fondo que está compuesto por negativos 5x7, algunos 8x10, que está en resguardo y que pertenece, porque la familia lo vendió en 1976 al gobierno federal, y que es el fondo del que se funda la Fototeca Nacional. Evidentemente se entregó con algunos positivos, como los que estamos viendo acá. ¿Y cuánto se entregó? Casi 500,000 piezas. 500. O sea, la gran totalidad, o sea, todo el archivo era eso. El archivo del bisabuelo era eso. El archivo del bisabuelo. O sea, son fotos. Son fotografías que se generaron por la primera generación de fotógrafos de prensa y que construyeron este imaginario de la Revolución Mexicana. ¿Qué es la colección Gustavo Casasola? A ver, vamos a imaginar que es 1900, nace el primogénito de Agustín Víctor Casasola, y en el 13 el primogénito se incorpora al negocio del papá. Trabaja con él como su mano derecha toda la vida, como mi padre fue su mano derecha, como yo fui su mano derecha. O sea, es que esto viene así, es en una cadenita. Y entonces, en ese trabajo es que Gustavo Casasola empieza a tomar fotografías para la agencia, empieza a hacer un material como autor de imágenes, pero desde el 21 comienza a trabajar junto con su padre en la selección de imágenes de ese propio archivo para generar libros de historia de México. En esa, o sea, la vocación, yo creo que cuando se pregunta qué diferencia los dos archivos, es la vocación que los forma, ¿no? Uno está formado por la vocación del fotoperiodismo, la vocación del coleccionismo, y el otro está formado por la vocación de crear realmente un mosaico muy amplio en el que a manera de una curaduría gráfica se forme la imagen de México, ¿no? Entonces, el archivo de mi abuelo, ¿qué le decía a mi estudio? Mi abuelo no lo veía como una colección así, wow. Él decía, es mi estudio, pero su estudio es una cosa de muchísimas miles y miles y miles de piezas. Entonces, por ejemplo, déjame ver si aquí puedo encontrar algo para sacar la duda. A ver, por ejemplo, ¿qué es la diferencia? El archivo de mi abuelo tiene este tipo de piezas que son recortes de periódico, son recortes de algo, y esta la tiene porque aquí en este periódico o en esta revista se publicó una fotografía de la familia de Carranza cuando él era chiquito. Entonces, es el tipo de cosas que hay. Hay fotografía, hay negativos, por supuesto, pero también hay mucho material hemerográfico, porque todo lo que él coleccionó estaba pensado para ser un fragmento de sus libros. Todavía tenemos clips en donde está formado este tipo de material con una fotografía, con un negativo, y entonces eso, y atrás dice página 1523. Y eso, tú abres la página 1523 de Historia Gráfica de la Revolución Mexicana, y ahí está el documento que la forma. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Siempre digo que la colección Gustavo Casasola es una gran curaduría pensada para contar la historia de México. Es un archivo de autor. Sí. Y el otro es... Que tú sepas, hay fotografías en el extranjero que se hayan ido, que las hayan llevado, que las hayan vendido, no lo sé, y que estén documentadas en algún museo, no sé, que tú sepas de esta parte que haya emigrado a Estados Unidos al menos, ¿no? Como un fondo documental que se haya ido a Estados Unidos. Que tú sepas que las exhiban, pues. A ver, es que siendo fotografía, es muy fácil que haya piezas en otros lados. Por ejemplo, en el Instituto Getty hay piezas de Casasola, y sabemos que son piezas porque están plata sobre gelatina, pero aparte tienen el sello de la época, pero aparte se pueden reconocer. Hombre, es que se reproducen. Entonces la fotografía realmente es saber cuál es el verdadero original. Nosotros sabemos cuál es el original de una pieza, pero es muy chistoso, porque mi abuelo, como lo usaba
para hacer libros y como lo usaba para ilustrar, atrás de ciertas piezas dice con letra roja, con tinta roja original. Y eso quiere decir que esa foto la tienes que guardar con el alma porque no hay negativo. Sí. Porque no hay negativo. Sí, es exacto. Única. Es la única como que pintura. hay. Como pintura. Entonces es así de esta no me la toques porque de esta no hay más, porque el negativo se rompió, se deshizo, se perdió, no lo tenemos, algo pasó. Y esa es la original, ¿no? Pero siendo fotografía, partiendo de un negativo que se pueden hacer, ¿cuántas reproducciones quieres al día? A lo mejor de una foto se hacían 15 reproducciones en un día, se vendían al público en general, se vendían a una prensa. O sea, mi papá de chavito le tocaba hacer sus primeros trabajos como el mensajero del archivo. Entonces, cuando tenía 14 años, Piedad le dice que tiene que llevar unas de estas cajas, ¿no? Como se las acabo de enseñar. O sea, le da 3 cajas de estas, digamos, que tenían negativos de vidrio. Y le dice, te tienes que ir al periódico Novedades, donde trabajan los tíos, a que te hagan positivos, a que te hagan contactos de estas piezas, porque se las tienes que llevar a Martín Luis Guzmán, que las pidió para el tiempo. Entonces papá va, pues va en el encargo, choca el camión, salen volando las cajas. Ay, y cuando llega al laboratorio de Novedades, donde trabajaban los tíos, la única que se había roto era justamente la foto que hablábamos al inicio, el negativo de la soldadera. Por eso vemos que el negativo de la soldadera tiene cicatrices. O sea, al inicio se publica perfecta y preciosa y después tiene cicatrices porque justamente el accidente que mandó al diablo a mi papá, pues se cargó la pieza. Hombres de prensa, no eran hombres de catálogo, no eran hombres de arte, no eran hombres de conservación, eran hombres de prensa. ¿Qué haces si tienes un encargo y tienes que mandar una fotografía? Recibes la pieza rota, la juntas, le pegas con Durex del lado del vidrio, no del lado de la emulsión, le haces la reproducción y vámonos, y le entregas claro. Porque a ver, dile a Martín Luis Guzmán, ¿sabes qué? Es que esa ya no te va a llegar. No. No hay manera que le ibas y le entregabas la foto ya con la nueva versión. Ahora, después de que mi padre se había accidentado, ya estaba intervenida por ese camión chocado. Ok. A ver, Vania, hemos hablado mucho de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu papá, pero háblanos un poco de ti, de tus proyectos, de cómo vas manejando esto, qué es lo que tú estás haciendo. Mira, lo que hacemos ahora. Empecé a trabajar con mi padre hace más de 24 años, casi 25, encargada de digitalizar el archivo, porque pues, en ese momento las únicas maneras de hacer reproducciones era forma análoga. Entonces... ¿Eres hija única? Soy hija única, sí. Okay. Entonces empecé a digitalizar el archivo, poquito a poco, de repente medio rudimentario, echándole muchas ganas, y poco a poco empecé a hacer curadurías junto con él, que siempre me invitaba y me decía, ven a ver, aprendí historia con él viendo fotografías. Eso es una cosa muy rica. Maravilloso. Sí. Entonces, todo en imágenes. Exacto. Entonces me acuerdo que la primera exposición que puse sola fue una que se llamó México después del 5 de mayo y se inauguró en Puebla, en el fuerte, en los fuertes, en el planetario, en el vestíbulo del planetario. Fue inmensa. Yo me acuerdo que mi papá nada más me veía estudiar y me veía armarla, y cuando le dije, la exposición va a ser de 150 fotos, me puso una cara así de, ok, pero se la aventó conmigo y quedó muy padre. Es una exposición que roló por casi 2 años por todos los municipios de Puebla y gustó muchísimo. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Que me he dedicado a hacer exposiciones tratando de contar la historia de México desde otra visión, porque me ha tocado mucho y sobre todo por ser una generación más reciente que todos los que me precedieron, evidentemente. Claro. Me tocó darme cuenta que la gente ya no recibía tan bien o ya creían que todo esto que era Archivo Casasola sonaba historia, sonaba viejito y sonaba que había que olvidarlo, ¿no? Porque qué flojera. Entonces, ese fue mi reto, ¿no? Empezar a hacer desde 2006 curadurías que tuvieran que ver con, si iba a contar México después del 5 de mayo, era porque yo quería hablar de la presidencia de Porfirio Díaz y cómo le entraba una exposición que hablara de Porfirio Díaz sin decir Porfirio Díaz. Entonces tenía que empezar a hablar del héroe de la invasión francesa para después hablar de todo esto. Y yo entonces hablaba hasta de la presidencia de Manuel González, pero con recortes de periódico donde eran rojísimos y le echaban con todo y lo criticaban porque evidentemente era deleznable el personaje, y la gente recibió muy bien.
que les contaras la historia desde otro lugar, desde el lugar muy, muy lejano al libro de texto, sino el lugar anecdótico, el lugar ameno, documentado con todo este material riquísimo. Claro. Entonces, en ese camino, de repente llegó el momento después del centenario que dije, es que ya no quiero más caudillos, es que ya estuvo. Ya estuvo. Y tuvimos la oportunidad de tener una exposición en las Galerías Abiertas de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Y me acuerdo que fue ahí la decisión primordial, impulsada con mi socia, que es experta en género. Okay. Y el tema va a ser mujeres. Y en ese momento yo dije, claro, en la colección Gustavo Casasola siempre ha habido una sección que se llama Mujeres. Así como está Revolución, Villa, Retratos, todo, hay una que se llama Mujeres. De ahí voy, reviso, encuentro mujeres y hago la exposición. Ay, Diosito, lo que era no saber. Pues evidentemente un archivo formado por un señor que había nacido en 1874, el hijo que nació en 1900 y el nieto que era el más progre, mi papá, que nació en 1937, pues ¿qué iban a poner en esa cosa de mujeres? Señoritas posando, cumpliendo el rol femenino que la sociedad les asignaba. Fotografías de estudio, fotografías de sociales, fotografías mezcladas. Mi padre había incluido una sección que se llamaba feminismo y estaban las mujeres que habían luchado por el voto, pero no estaban todas. Entonces el reto fue examinar el archivo. Es una reflexión muy personal de algo está pasando aquí que no es correcto, porque si este archivo es un retrato en pequeño de México y si las mujeres creen que somos eso, tenemos un problema, gente. Entonces me acuerdo que hablé con papá y dije, tenemos que empezar a hacerlo diferente. Y fue mi misión y ha sido mi misión y continúa examinar ese archivo y tener una visión diferente para acercarme a él, en el que el propósito sea visibilizar a las mujeres que tuvieron presencia y liderazgo en cada momento de la historia. Y a lo mejor liderazgo no quiere decir que hayan sido las famosas, las artistas, las que consiguieron el voto. Liderazgo quiere decir desde la fotografía de lo cotidiano, mujeres que están encabezando un hogar, mujeres que se están haciendo cargo de los cuidados y voltearlas a ver, porque en cada una de ellas nos podemos resonar. Claro. Entonces, es lo que hacemos ahora. Muy bien. Platícanos de tu vida profesional en esta... Es una asociación, me habías platicado, una institución dedicada a las mujeres empresarias. ¿Qué haces ahí? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo va toda esta situación? Toda esta situación, bueno... Yo participo con amigas que se dedican al mundo de las empresas. Entonces empezamos en AMGE en un capítulo que se llama Megalópolis y me invitaron a ser parte de la Dirección de Arte y Cultura. Entonces ahí es donde comencé este trabajo de convocar a otras personas, de sumarse a estos esfuerzos y de dar a conocer lo que se hace en esta asociación, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Correcto. Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Sí. ¿Y qué tiempo tiene de formada? AMGE tiene 60 y tantos años. 60 y tantos. Sí, tiene una historia maravillosa y el capítulo es bastante reciente. El capítulo es de la Ciudad de México, es muy reciente y actualmente también formo parte de otra asociación que se llama Mujeres por México. Esta asociación lo que pretende es también reunir a muchas mujeres que tienen liderazgo, pero que tienen liderazgo desde lo chiquito. No tiene que ser la mujer que esté desde la presidencia, que qué bueno que tenemos una, pero no todas son presidentas y no todas tienen las mismas oportunidades. Entonces, buscar estas oportunidades y estas capacitaciones a mujeres en este momento, la Ciudad de México, pero la intención es que sea a nivel nacional. Perfecto. Okay. ¿Vamos a un corte, amigo? Me parece muy bien. Mándanos a comerciales. Me encanta cuando mandas a comerciales, amigo. Bueno, pues estamos nuevamente con Vania Casasola. Vamos a un tercer segmento donde hablaremos de otro tema muy interesante. Continuamos. Muy bien, pues estamos de nueva cuenta en este último segmento, conversando muy, muy agradablemente con Vania Casasola. Y bueno, yo me estaba formulando ayer una pregunta
y quería planteártela así. Estás dedicada como empresaria, sí. Productora creativa, pues tú tienes por ahí también un podcast. Sí. Conduces, estás trabajando en segmentos de Grupo Radio Fórmula. Y también, sin ser historiadora, estás en ese tema, puesto que investigas, etcétera. De estas 4 cosas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Dónde te ubicas más? ¿Dónde te sientes más productiva como mujer? Hombre, como mujer en todas, yo creo que tiene que ver, es una parte integral. Claro. Pero a ver, que me gusta mucho el trabajo de archivo. O sea, a mí me gusta muchísimo trabajar y la parte creativa es la que más disfruto. O sea, cuando me toca hacer una exposición, es un trabajo muy, muy bonito y de repente cuando llega el corte y el término de decir, tienes que cerrar esa curaduría ya y tienes que haberla sentido ya, es una cosa de estrés porque ¿cómo voy a definir tanto? Pero de lo que más disfruto es realmente trabajar en el archivo. Fíjate que hay una cosa muy personal que a lo mejor no sé si es como mujer, pero sí es como nieta y como hija, que al tener una oportunidad de trabajar con un archivo que formaron en gran medida mi padre y mi abuelo, o sea, de que mi bisabuelo ya me queda bien lejos y sí por ahí están sus esbozos y tengo su letra y tengo unas cartas y tengo algo, pero es más bien el padre que quiso conservar el hijo, ¿no? Entonces es el archivo que Gustavo Casasola formó de su papá, formó con su trabajo, el que mi papá me enseñó a querer y a cuidar y todo. Y entonces a veces que estoy trabajando me doy cuenta que los procesos mismos de creación que yo tengo tienen que ver con cómo ellos entendían las cosas y cómo ellos clasificaban y gestionaban vamos a decir, el conocimiento, porque vengo de una línea que no es nada más hacer fotografía. Vengo de una línea que es la fotografía para qué diablos sirve. Y si la fotografía sirve para contar la historia de México, ese va a ser su valor supremo. Entonces tenemos piezas que pueden ser consideradas artísticas, por supuesto, pero sobre todo son piezas que te cuentan una historia. Entonces lo que más me gusta es tener la oportunidad de armar historias. Claro. Fíjate que ahorita que te escucho hablar, Vania, me pregunto, quiero que me respondas con toda honestidad. Híjole, a ver. Viniendo de una descendencia de fotógrafos, yo siempre lo he dicho aquí varias veces porque han venido otros fotógrafos. El fotógrafo tiene un ojo especial, no ve como la gente común. Tiene esa capacidad de que capta un momento que uno vería sin mayor interés y ellos captan esa parte. Tú tienes eso, te gusta la fotografía, haces fotografía o como lo acabas de decir, ¿no? A mí me gusta el archivo, la investigación. Ay, es muy soberbio para mí decir tengo ese ojo. No, o sea, yo creo que cada quien tiene el ojo que entrena y que destina. Por supuesto que puedo diferenciar ese ojo en las fotografías que tenemos en archivo y sé muy bien cuando son fotografías que estuvieron tomadas con una doble intención. Sé muy bien el sentido del humor de la familia porque puedo reconocer perfectamente bien que estaban buscando el segundo plano que combinara con el primero y me encanta eso. Entonces, puedo decirte que tengo un ojo entrenado, sí, claro. Entonces a la hora de crear una imagen puede ser que me salga bien. No soy fotógrafa, no me dedico a eso de forma profesional. Me gusta mucho. Es una manera amateur de dedicarme a la imagen y la abordo desde el otro sentido, desde la interpretación, desde la historia, desde la construcción de narrativas. Claro. Qué maravilla. Nos fuiste muy amable en traernos esto. Cuéntanos un poquito más. ¿Qué es esta cosa que he estado mostrando ahorita mientras nos platicabas las fotografías? Fíjate que estas son unos álbumes chiquitos de postales, porque si puedes ver están calados aquí, entonces las puedes utilizar para regalar, enviar o quedártelas. Las hicimos justamente por el centenario de la independencia. Y entonces, esta foto, esta que tú abriste precisamente, es un recuento, son unas postales preciosas de la época que dan recuento de los desfiles histórico y militares de los festejos del centenario en la época de Porfirio Díaz. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo las representaciones de los españoles, las representaciones de los grupos indígenas. Estamos viendo, por ejemplo, ahí están los diferentes grupos, cómo están representados. Terminamos por acá con Porfirio Díaz en algún lado y con la inauguración de la columna de la independencia, ¿no? Entonces son de las primeras cosas que hicimos en Casasola, México, con la intención de democratizar la fotografía y de hacerla llegar en formatos más
¿qué serán? Prácticos, accesibles, sí. Y pues, transportables. ¿Y esos los venden? Estos los tenemos a la venta, sí, en Casasola México. Si nos buscan ahí en casasolamexico.com, en redes sociales, tenemos a la venta fotografías, reproducciones de las fotografías que más les gusten en diferentes tipos de soporte. Pues sí. Muy bien. También es bien importante, si tienen interés de consultar el acervo, se puede consultar. O sea, esto es muy, muy importante porque el archivo es algo vivo. Entonces, para nosotros es muy importante que los estudiantes, los iconógrafos, la gente de las editoriales, la gente que hace cine, que son los que siempre nos han contactado, sepan que estamos abiertos a consulta y que podemos colaborar en diferentes proyectos. Muy bien. Yo me cuestiono algo sobre lo que es, las 4 generaciones, indudablemente, con el bisabuelo, el abuelo y el padre. Pero quien inicia todo es el bisabuelo, ese es el que es la semilla, ¿no? ¿Existe algún monumento para él? ¿Existe una película? ¿Existe fotos un libro? Capaz que siempre estuvo detrás de la cámara. Todo lo que él hizo para conservar la memoria de todo un país, que un país le brinde a él esa posibilidad. Que brinde a él la posibilidad. Mira, estoy gestionando cosas. Lo que sí tenemos es que en 2007 el Sistema Nacional de Fototecas, SINAFO, entregó a mi padre la medalla al mérito fotográfico in memoriam, Agustín Víctor Casasola. Claro. Entonces eso sí está el reconocimiento con el certificado, la medalla y todo que se entregan a mi padre para honrar este legado. No hay. Estaría padrísimo tener una escultura de tu bisabuelo con su cámara. Ahora, ¿dónde se puede colocar? Aquí en México, porque creo que en Pachuca hay un museo. En Pachuca, que justamente el exconvento de San Francisco es la sede de la Fototeca Nacional, es donde está el archivo Casasola. Y la calle donde está... Gustavo, ¿verdad? No, de Agustín Víctor. Sí, de Agustín Víctor. Y la calle donde se encuentra se llama Casasola. Ya llegamos, perfecto. Ya llegamos. Ya tenemos una... Al menos calle. Ya tenemos una calle. Pero estaría padrísimo, la verdad es que escucharte hablar de la importancia de lo que ha hecho tu familia a lo largo de ya más de un siglo, ¿no? Claro. Sí, claro. No, y bueno, a lo mejor se podría decir, no, bueno, es que son 3 o cuántas personas se han visto involucradas. Bueno, a lo mejor no tiene que ser la imagen, pero se puede buscar algo que diga Casasola, ¿no? Claro. una cámara, ¿no? Y yo creo que una cámara de la Ciudad de México y poner una placa, cierta cámara. No hablo de Kodak. Y no hablo de la fotográfica. Podría gestionar el asunto. Pero bueno, yo creo tal vez aquí mi amigo que tiene muy buenas influencias ahí. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahorita lo importante es que se supiera que no hay. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo. Pues Vania, qué gusto tenerte. Has enriquecido este programa históricamente hablando gracias a las imágenes. Así es que, pues danos unas últimas palabras a la gente que nos está viendo, que en próximos días verá este programa. Y bueno, a ver, despídenos. Los voy a despedir con esto. Los voy a invitar a el podcast, que también vamos a devolver esta invitación, que se llama El Pretexto. Ay, nanita. Se llama El Pretexto es la foto, en el que es la herramienta a partir de la cual estoy creando un nuevo archivo de memorias y de testimonios de quienes en presente construyen el futuro de México. Entonces es una cosa muy bonita porque un amigo en común, Venustiano Carranza, por ejemplo, ya estuvo con nosotros. Y la idea es platicar a partir de fotografías que tengan que ver con el tema, por ejemplo, con el primer jefe del Ejército Constitucionalista, por ejemplo. Sí, claro. Y cerramos el programa con unas fotografías que los invitados nos dan y para que se integren a la colección Gustavo Casasola y sea una manera de generar un nuevo archivo de historias, ¿no? Qué maravilla. Entonces, El Pretexto es la foto. Síganos también en redes sociales, en YouTube, en Spotify. Y por favor, visiten la exposición Soldaderas que está en el Senado de la República. Muy bien. Puesta por ti. Claro, de Casasola México. Curada y museografiada por ti. Sí, por supuesto, de Casasola México. Y ahí estamos. ¿Hasta cuándo va a estar? Va a estar un ratito, Okay. Bueno, noviembre, diciembre. Mi estimado Ángel, unas palabras dedicadas a nuestra invitada. Pues la verdad es que un gran programa, muy divertido, muy informativo y
engalanado con una belleza como tú. Ay, gracias. La verdad es que muy, muy, muy bonito programa. Bienvenida cuantas veces quieras, esta es tu casa y claro que estaremos allá contigo. Muchas gracias, Ángel, Alfonso, un gusto estar con ustedes. Perfecto, pues la Cámara Nacional de Comercio nuevamente se suma a estos emprendimientos y qué mejor de mujeres talentosas como Vania. Así es que síganos. De favor, compártanlo y con mucho gusto seguiremos con ustedes en el próximo programa. Hasta la próxima.